Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensando Bien. Hoy nos acompaña Brian y Oscar. Vamos a hablar de errores que cometemos los contadores. Esto es Pensando Bien, un podcast para contadores y no contadores. Prepárate, porque ya iniciamos. Errores que cometemos los contadores. ¿Qué nos quiere contar Oscar? Eso es. Él. No, pues obviamente que sí cometemos errores los contadores, no somos perfectos. Yo podría comentarles una anécdota, lo diría muchos errores, pero veo una anécdota que iba en la relación que tenemos nosotros como contadores con los auditores y cuando nosotros ejercemos el cargo de auditor o la función de auditor también con los contadores. Yo recuerdo hace mucho tiempo, estábamos auditando una empresa donde íbamos encontrando muchos errores, muchas incorrecciones que íbamos comentándole al contador en la medida que estas aparecían, pero en la mayoría de los casos el contador no quería reconocer que había una incorrección, no estaba de acuerdo con nuestro criterio y aun cuando nosotros le mencionábamos de que si no las corregía las íbamos a mantener y las íbamos a acumular y que podía afectar la opinión, él decía que no me importa, o sea, no estoy de acuerdo con lo que tú dices y no voy a aceptar que esa es una incorrección. O sea, a medida que fuimos encontrando muchos errores, muchas incorrecciones, llegó un momento en que el total de las incorrecciones ya estaba muy cerca del umbral que habíamos definido como materialidad, por lo tanto podíamos modificarlos, podía haber afectado la opinión. Y bueno, ya nos acercamos y decimos, oye, ya, si no corriges, la opinión se va a modificar y no vas a tener problemas tú, sino se va a ver afectada también la entidad como tal. Y si en ese momento creo que el contador se dio cuenta del efecto que puede tener el no corregir esas incorrecciones, esos errores que tenía. Muchas de esas incorrecciones yo sentía que eran como un tire y afloje del contador conmigo, era más que todo un capricho. Ya ni siquiera eran muchas, llamaríamos, de criterios, ¿no? Criterios contables. Eran en muchos casos un tire y afloje, ¿no? Yo, ¿por qué voy a aceptar de que esto está mal? Pero cuando ya vio que estábamos cerca de afectarse la opinión, bueno, recién, ¿Y se acuerdas de un error que en específico y tal vez que por sea ejemplo, como bueno, el más importante era que ellos era una industria y estaba con un proyecto de desarrollo de un nuevo producto. Pero esto ya había pasado hace unos años atrás, un par de años, ¿no? Y ese nuevo producto no llegó, digamos, a buen puerto. O sea, no fracasó el proyecto. Pero ellos habían acumulado muchas erogaciones. Es lo que nosotros le decíamos, como eso no va a llegar a un buen puerto, debe reconocerse en resultados. Pero ellos querían reconocer los resultados de forma no total, sino, no sé, 10% en este año, 10% al otro año, 10% al otro, amortizar para no, el gasto, digamos. para no afectar su resultado de golpe. Y nosotros les decíamos que no, que deberías reconocerlo todo de la misma gestión. Seres de tira y afloje, que no querían que se afecte de. ¿Y qué sería lo correcto que deberían haber hecho, según tu percepción, no aquella vez como único? Claro, es que si había un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, como era en ese caso, y no llegó a buen éxito, fracasó, se podría decir, lo correcto es que se registre en resultados, Ya. porque ya no vas a poder capitalizarlo Claro, y por el 100%. el 100%. Pero como ellos no querían verse afectados de golpe, querían hacerlo de a poquito. Y era lo más fuerte, ¿no? Entre otros. Pero ahí nos damos cuenta que yo siento que ellos entendieron el problema, pero no querían afectar sus resultados. No querían afectar sus resultados. Querían maquillar sí o sí, pero sí. Y es Igual era una idea. con la habilidad creativa querían. Sí. Era, yo sentía que era eso. Yo sentía que era eso. Porque se les explicó, no, y el contador yo creo que entendió, pero era más, creo que no afectar de golpe sus resultados. Y ustedes, Umari, ¿qué No fue? sé, yo puedo hablar de un error que generalmente cometemos en la parte de pago de aportes, por ejemplo, la que es todo. Y cuando se retira un trabajador
Y nosotros hacemos la declaración de planillas, ¿no es cierto? En la oficina virtual o en la gestora. Y lo hacemos tal vez de manera mecánica, como contadores, ¿no? Subimos toda la información, así cada mes se genera, como la planilla genera directamente el monto de aportes y todo. Y no tomamos en cuenta tal vez esa parte de tener una relación de cuántos trabajadores pueden haberse desvinculado. Y es algo tan pequeño que nos puede traer problemas, procesos administrativos también ante la gestora, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, un trabajador que se ha retirado el 18 del mes y cuando ya llega el 31, como que te has olvidado de que tienes una baja o una desvinculación y declaras la planilla normal como siempre. Claro, le das los 18 días, digamos, del aporte de la persona, pero te olvidas de la parte de novedades, que es tan fácil poner una R como retiro y te libras de cualquier proceso posterior, porque si no me equivoco, la gestora espera, no sé si es 90 o 120 días exactamente para que ellos te notifiquen ¿no? un pago en defecto o que tienes una deuda pendiente porque se te ha olvidado declarar, ¿no? Ese error podría ver yo como recurrente y que podría llevarnos ciertos procedimientos, incluso tiempo de presentar los respaldos de que la persona está retirada, de que has hecho todos los procesos de baja, excepto esa R que te has olvidado poner en la planilla de crear. Si no pones la R, va, se supone, o va a figurar como si siguiera el... Y claro, y el ente regulador Cualquier que país. asume que estás incumpliendo un pago de una retención que ha realizado el trabajador. Es algo tan sí. Y es más, que, bueno, ahora es más eficiente en algunos puntos porque si es que trabajas con el Estado, al momento de que siempre te piden justamente esa certificación de estar afiliado justamente o asegurado, en este caso ahora que es exacto, el certificado de no deudor, y a ese rato no, te piden que no puedes sacar hasta que regularices justamente ciertos procesos que tienes pendiente con la que entonces, de alguna manera, si no has hecho el trámite, entonces, en la planilla misma, te vas con el formulario de novedades. Igual a hacer el pago de reparos que corresponde en ese caso. Yo vi un caso similar donde la empresa tenía muchos empleados, ¿ya? Y bueno, no estaba a cargo del contador esta gestión, había un departamento de recursos humanos. Y una persona se desvinculó, un trabajador, pero los de recursos humanos no lo dieron de baja en la plataforma de las AFP. Esa no se da allá. Sí. Y tampoco revisaron las liquidaciones posteriores de 3 meses y pagaron sus aportes de esa persona que ya no estaba en la empresa, porque no se dieron cuenta hasta después de 3 meses. Y bueno, ahí sí tuvieron que hacer la baja, pero creo que fue un poco más compleja porque hubo algún procedimiento adicional que hacer, ¿no? Obviamente que creo que no pidieron la devolución de dinero, no recuerdo, pero sí, no se dieron cuenta, no reportaron la baja y siguieron pagando. No, mira, y yo también en ese aspecto tengo justamente cuando se veía la contabilidad de una asociación, obvio es una asociación sin fines de lucro, sabemos cuál es el tratamiento que se debe el tema del bono de antigüedad, que cuando son no productivos, como así lo establece justamente la ley, el bono de antigüedad se calcula sobre un salario mínimo nacional. Tiene toda la fase de la ley de solventar ese aspecto, una asociación sin fines de lucro Claro. tiene que pagar de normativa sobre un salario mínimo nacional, pero todos los años, todos los meses, se veía en la planilla que declaraban, pagaban el bono de actividad 3 meses. Sobre 3 meses, sobre 3. Salario. Son 3 salarios. Tres salarios. Hasta que cuando uno verifica justamente el tema del retroactivo, surge justamente una observación por parte de los auditores, indicando por qué se está pagando por 3 salarios mínimos. Ellos indicaban, no, nosotros tenemos respaldo del ministerio, que necesitamos justamente pagar sobre 3 salarios, y no sobre un salario mínimo. Ya, cuando se hablaron con los trabajadores también ya estaban con el sentido de ¿por qué sobre 3? No, ¿por qué sobre 1? ¿Por qué ya no sobre 3? Me van a reducir justamente. O sea, les han corregido Les querían corregir y querían reducir justamente bueno, los trabajadores sobre ella, a empezar a reclamar y demás, todos esos aspectos referente
pero de alguna manera ellos indican que tenían el espalda justamente del ministerio, que se pague sobre 3 salarios mínimos, no sobre uno. Hasta ahí ya no sé qué habrá sido justamente la situación, pero en uno de ellos indicaron que necesariamente ante CEPREC, si bien te otorga justamente el certificado de que eres una unidad sin fines de lucro, una ONG, de todas maneras, ¿cuál habrá sido el criterio del contador de seguir manteniendo con 3 y no corregir en un momento y seguir con el proceso de mantener con 1? Tal vez es por la normativa que existe y hay una frase, ¿no? Que es el indubio pro operario. Es que no podemos ir en contra de los beneficios o de lo que el trabajador ya recibe Es un derecho ya adquirido. adquirido, pero no podemos modificar, ¿no? No podías decirle que devuelva. Lo que devuelva, ¿no? Pero tampoco Reducir. reducirle el sueldo, ¿no? Como que hay muchos colegas, muchas empresas que dicen que sí, que debe ser sobre 3 meses, sobre 3 mínimos y otras sobre 1, ¿no? Pero hay muchos que defienden lo que decías, ¿no? Que hay alguna resolución, comunicación del ministerio, no, que dice que tanto una empresa de servicio podría entrar dentro del concepto de productiva y que debería calcularse sobre 3 salarios mínimos. Y ahí viene también lo que hace por ejemplo, la Caja Petrolera de Salud en sus fiscalizaciones. Siempre te calculan, sea el tipo de empresa que sea, el bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos. Entonces, como que ahí no sabes, todavía hay dudas. Siento que todavía hay dudas de si es 1 o si es 3. En realidad, si bien la normativa indica, ¿no? Para empresas productivas y no productivas, de acuerdo a esa determinación, uno ve si es 1 salario o 3 salarios. Cierto, el 2022, si no me equivoco, ha salido lo que es la jurisprudencia, donde se interpreta a una empresa productiva alguien que generara utilidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya el ente gestor de salud indica y cuando fiscaliza, presenta primero la jurisprudencia que existe y tiene que ser, como dicen y como sabemos, todo en pro del trabajador. Entonces, ya no queda más dudas en ese aspecto. Es que Justamente debería cumplirse nomás. Es que justamente es ese el concepto, ¿no? De productivo, producir algo, justamente. Ese algo, sea un bien o un servicio, conlleva a que la empresa siempre va a obtener un beneficio. Exacto. Va a tener una utilidad, va a haber una repartición justamente de esas utilidades entre los socios, los accionistas. Entonces, de alguna manera, sí o sí, entre, sea servicios, sea comercial, pero también habría que ver también, ya no solo en ese sentido de un aspecto cuantitativo, porque por general o una utilidad, sino también el aspecto cualitativo. Es una comercial, pero si bien hay varias comerciales que generan justamente utilidades, ¿qué pasaría con aquellas que únicamente se dedican a la reventa? Compra y venta. Sí. No nada más No producen algo. transforma milenio. Entonces ahí también entra esa categoría, ¿no? Claro. Si es productivo porque produce algo, entonces bueno, 3 salarios no es nada. En cambio, si es esa actividad, comprar y vender, entra por un lado, sabe por el otro, bueno, creo que va a tener que ser sí o sí por un salario mínimo nacional, ¿no? Hay muchos aspectos que analizar. Pero ahí más que, yo veo más con eso, el contador, que también está la confusión, ¿no? Que Es un vacío. es un vacío, oiga. Ahora, si hablamos de errores como tal, los más típicos y los que más duelen, es cuando te olvidas declarar los impuestos o mandar tus registros de compras y ventas IVA. Te duermes esperando que sea pulsión, no. Ya no sería excusa decir que sea no pasó. Todo Nadie te lo va a creer. Sí. Pero sí, nunca se ha pasado que se han olvidado enviar. Alguna que otra vez, creo que sí. Y ahora hay que asumir. El mío. Sí, el mío sí. Te hago salud, digo, siempre, siéntelo. Casa de verano. No, pero en alguna que estaban trabajando nunca les ha pasado que se han olvidado más nada. No, como a ti, no. Que ninguna. Como sabe yo, Nato, siempre 3 días antes de los vencimientos, entonces. Yo me estaba un tiempo en que trabajaba en la banca y teníamos que mandar reportes a lo que era antes la superintendencia de bancos, a la bolsa de valores, y habían horarios y días. Muchas veces no alcanzábamos, no era que nos olvidábamos, pero no alcanzábamos
y las multas eran en dólares, recuerdo $50 y por lo menos un par de veces les tuve que pagar. Que asumí el error. Y también en el tema de las declaraciones, ¿no? Ahora es fácil. Cuando yo empecé, mandábamos el libro de compras y ventas en disquetes, en esos disquetes chicos pequeñitos, creo que eran los de 3 1/4, no eran los tamaños, y teníamos que llevarlo a Graco, ya. Cuando en Graco recuerdo que en Graco habían cajeros de todos los bancos. Y BCB, Mercantil, Visa, lado a lado tenías ahí, podías pagar directamente ahí. Ahora solo es vacunar. Ahí el cajero lo vacuneó, ahí solo el banco. No, la Valivia solo es vacunar. Y lo que hacíamos era a veces nos atrasábamos porque no había, pues como ahora que podías ver en línea y llegaba de cierta forma, llega validado, ¿no? O hacer pago. Había que volver a cotejar todas las papeletas que habías sentido una por una, ¿no? A ver si estaba bien. Y entre eso tardabas, ¿no? Nosotros mandábamos, yo recuerdo al mensajero a Graco, a que quede ese lado ahí. Era que quede ahí, porque no iba, los de Berco no es que 4:30 terminaban de atenderse, no se quedaban hasta el último que estaba adentro. Ah, claro. Pero que esté adentro. Claro, lo mandábamos y no llegábamos con 5 o 6 con el disque y le decíamos llamar con el Por la puerta, ¿no? Está piratas. Tenía para evitar, digamos, las multas, porque normalmente pasa eso, ¿no? En este caso era porque ya no nos sé qué, pero sí olvidarnos de mandar, es decir, compras y ventas, declarar en la fecha que corresponde, ahora seguramente olvidarnos de bancarizar. Yo pienso que ahora sí van a surgir varios errores respecto al pago de retroactivos y la confusión que existe La declaración. entre el pago, la declaración y la fecha de pago justamente de retroactivo. ¿No es cierto? Si bien tenemos hasta una fecha que era, si no me equivoco, 31 de julio, Sí. hay empresas que han pagado antes, ¿no? En mayo, junio, digamos, sus aportes o sus retroactivos a los trabajadores. Entonces, el hecho de interpretar que si me dicen que hasta el 31 de agosto tengo para poder declarar estos aportes tampoco es correcto. Y ahí van a surgir errores. ¿Por qué? Porque a partir del día que tú haces el pago, tienes 30 días para declarar esa retención, ¿no es cierto? Y no así esperar hasta el 31 de agosto. ¿Qué pasa si has hecho el pago online? No, ahí justamente tiene una interpretación la normativa. La normativa indica hasta el momento donde se genere justamente la obligación. La normativa del ministerio es hasta el 31 de julio. Entonces tendríamos que tomar desde el 31 de julio los 30 días posteriores para que sea el pago tanto a la gestora como a la Cacanas. ¿Qué pasa si pagas en mayo? Aún mi plazo para pagar el boleto vence el 31 de julio. Tengo todavía. No, pero el pago de aporte, ahí digo que va a haber errores. Exacto. No, errores. Tienes el día que has pagado, tienes que contabilizar los 30 días posteriores para hacer tu pago al corto y a largo plazo. Por eso tienes que pagar el último día. No pagues antes. Papá. Y ahora. Sí, bueno, pero sí, va a causar confusión y tal vez algunos errores. Si eres estudiante o profesional del área contable, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Desde el CCPAI te brindamos capacitación y actualización profesional en el área contable, asesoría profesional y participación de actividades socioambientales. Para ser parte y recibir mayor información, escríbenos al número de WhatsApp 670-92062. En esta segunda parte vamos a hablar sobre el tratamiento contable del IWE. ¿Qué opinan sobre el tratamiento contable y incluso los cambios que ha habido respecto a su compensación? Sí, he visto cursos que han sacado respecto a esto y no sé, me gustaría saber un poco más. No sé si han ingresado ustedes, yo no. No. Yo creo que no cambia nada, ¿no? No cambia nada ni de hecho que ahora tengas que pagar hasta cierta fecha para beneficiarte de la compensación con el IT. Yo sigo pensando que es un tema solamente de reconocimiento. O sea, o es activo, o es gasto, o es un mix. O sea, no hay fórmulas extrañas, no sé, como inventarnos ingresos, hacer desaparecer gastos, usar cuentas de orden. Yo creo que eso no corresponde si aplicas netamente el reconocimiento.
Es que es justamente, ¿no? Manejar bien los conceptos, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un gasto, cuándo se reconoce justamente un activo. Y lamentablemente, aquí en Bolivia es prácticamente el único donde se aplica ese hecho de la compensación con un impuesto a las ganancias prácticamente. Si revisamos justamente estados financieros a nivel mundial de los demás países, revisamos incluso la legislación tributaria y más bien el CIAT con C, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, ha sacado su compendio, no me acuerdo cómo se llama el nombre, sobre legislaciones de todos los países de Latinoamérica, de Argentina, de Perú, de Colombia, está el nuestro justamente de Bolivia. Como siempre. Exacto. Y ahí mismo estipula que en Bolivia justamente aparece que existe su compensación a pago con lo que es el impuesto a las transacciones. Es que el problema es el IT. Exacto, me puedes revisar No todos los todas países esas normativas de esos países. Nadie tiene esa compensación. No, además que esta parte de la doble imposición prácticamente, que es el impuesto a las transacciones. Con el IVA. Es una doble imposición que dan, porque ya tenemos el 13% que paga el impuesto al valor agregado. Entonces muchos Entonces, candidatos el IT han prometido matarlo. no debería existir. Entonces, para compensar, revisando también la historia de lo que ha pasado con los impuestos, para poder compensar esta doble imposición, es que se ha sacado en algún momento que este IT, que en algún momento es una obligación y a la vez es un gasto, sea compensado con el impuesto a las utilidades de las empresas. Y bueno, actualmente ya no solamente puedes compensar, también tienes que pagar este IVA para poder compensar esto en las fechas previstas. Es que el tema de la compensación siempre el problema venía por el problema va aquí en que el IT genera un gasto que no debería existir. Entonces, para poder arreglar este gasto es que han sacado la compensación del IUE. Pero la compensación es a nivel, no debería, pero esa compensación es a nivel de flujos, no a nivel de resultado. No te dice que compenses el gasto, te compensa el pago de. Dice, tú vas a pagar, no vas a pagar el IT, siempre y cuando ahora pagues el IVA, vas a tener esa chance de compensar. Pero no te dice que lo compenses a nivel de cuentas de resultados, sí a nivel de flujos. Es como tú dices, es correcto. Están como que queriendo hacer pagar por un lado el IVA y encima el IT, pero para suavizarlo te dicen, si tú tienes utilidades y pagas el IVA, eso te va a ayudar para compensar tu IT. Pero al final es tú. Que llega a ser lo mismo. ¿De dónde sale tu obligación? En el momento de hacer de generar ese gasto que no debería, de generar ese gasto. Por eso la obligación. ¿Dónde nace tu obligación del IT? Porque eso es extra IVA, ¿no? Porque el IVA se lo carga al cliente. Exacto. No es algo que tú asumes, porque no vas a encontrar una cuenta de gasto IVA, vas a encontrar una cuenta de gasto IT. Entonces, ¿de dónde se genera esa cuenta de gasto IT? ¿Y a dónde va? A una cuenta por pagar IT. Entonces, en algún momento, según la historia, es que para poder compensar esta doble imposición es que han sacado esta compensación del IUE. Entonces, ese gasto no debería existir si tú tienes un IUE que ya has pagado. Es que el gasto está por el decreto, por la ley, pues, porque el gasto está creado, es un impuesto al cual tenemos que nosotros pagar, no podemos no hacerlo. Nos dan el chance de compensarlo con el IUE, que eso es otra cosa, pero el gasto como tal está ahí y tiene que continuar. No puedes tú no. Y es que en realidad. Ahí surge justamente el problema de reconocimiento. Exacto. Reconoces a fin de gestión un IUE por pagar, un IUE que se va a exponer en el estado de resultados. Y ahora, ¿qué va a pasar al momento de pago y de hacer la compensación? Vas a crear nuevas cuentas, aplicando la famosa PAC 41 de generar cuentas de activo, de pasivo, de gasto, de ingreso. Anteriormente una cuenta de ingreso. O vas a aplicar cuentas de orden, revertir el gasto, o simplemente hacer un cambio en el reconocimiento de final de gestión del IUE, reconocer un activo, porque ya va a ser un derecho de compensación que vas a tener con el impuesto de transacciones. ¿Para qué? Para que simplemente la porción que quizás no vas a ahora,
con este cambio del decreto supremo, la porción que no vas a pensar, no vas a lograr compensar, simplemente ya vas a reconocerlo como un gasto en el estado de resultados. En el ¿no? primer año, digamos. Al momento que surge justamente, o cierres justamente los estados financieros. Pero por eso es reconocimiento, ¿no? Si tú pagas el IUE, ya, no sé, 100, y de esos 100 tú piensas que vas a compensar los 100, es un derecho que tienes. Por lo tanto, califica como un activo. Entonces lo vas a reconocer como un activo. Si tú, digamos, no tenías el dinero y no has pagado, has perdido la chance de compensar, el 100% se va al gasto. Ahora, si del 100 que has pagado, tú consideras que solamente vas a compensar por un historial histórico, no sé, de ventas que tienes, vas a compensar 70 llevas como activo y 30 llevas como gasto. O sea, no hay más donde perderse. Y ese activo se va a compensar el siguiente año contra el pasivo Del impuesto a del impuesto a las transacciones. O sea, ahí mira está un problema, ¿no? En todos los estados financieros del mundo, siempre el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta es un gasto. Porque no hay evité. Exacto, ¿qué es eso? Ahora, en nosotros, justamente en Bolivia, vamos a reconocer el total, una porción, porque el saldo se va a llevar como cuenta de activo. ¿Qué va a pasar cuando uno esté analizando justamente los estados financieros? Y mira que me he puesto a revisar cuando estábamos haciendo un análisis financiero de la empresa, al aplicar justamente el método que siempre aplicamos, que es el más conocido por todos, descuento de flujo de caja, y al aplicar lo que es una proyección de cuánto es que va a generar justamente la empresa. ¿Y qué hacemos con el impuesto a las utilidades? Porque uno no siempre va a utilizar esa tasa fija del 25%. Lo que se utiliza es justamente esa tasa efectiva del impuesto sobre las utilidades para poder proyectar en lo que es ese método de flujos de caja descontado. Entonces ahí va a aparecer, si yo estoy reconociendo quizás de los 100 solo 30 como gasto, entonces va a estar 30 bolivianos en mi estado de resultados. Saco la tasa efectiva y ¿cuánto me va a aparecer? 5% por así decirlo. Va a ser mucho menos. Entonces este 5% cuando vaya a afectar a la fórmula, ya no sé si va a ser al WACC, cuando trate de aplicar justamente esa tasa de descuento, cuando quiera aplicar ese escudo fiscal a la fórmula del WACC, o directamente cuando trate de identificar ese beneficio operativo antes de impuestos, quiera aplicar justamente esa tasa efectiva, ¿cuánto voy a reducir? ¿Solo el 5%? ¿O me voy a ir por el otro lado que siempre todos han hecho, aplicando siempre, tanto dentro de la WACC, de la fórmula del WACC, tanto dentro del método de flujos de caja, ese 25% como descuento justamente de ese beneficio antes de impuestos, el NOPAT que le llaman, ¿no? El Net Operating Profit After Taxes, ¿no? Entonces, ahí también va a surgir los problemas al momento de analizar un estado financiero. ¿Me voy por el lado de la tasa efectiva o me voy directamente con esa tasa nominal para analizar mis estados financieros? Ahí también, cuando un inversionista extranjero quiera hacer ese análisis, ¿qué va a pasar con esa compensación? ¿Va a querer invertir? ¿No va a querer invertir? Claro. ¿Cuál va a ser el problema? Va a ser un problema. Va a disminuir la tasa efectiva, obviamente, ¿no? Por el monto que tú vas a compensar. Ahora, desde el punto de vista financiero, lo que dices es cierto, ¿no? Y así es como enseñamos y aprendemos finanzas, llevando el 25% como un gasto. Y si revisamos, justamente indica que se lleva o se utiliza una tasa efectiva, pero todos siguen aplicando, no sé, la tasa que establece el importe del impuesto, 30%, 25%, cuando la normativa, quizás no normativa, sino algunos libros de finanzas establecen que cuando se utiliza un análisis financiero, se utiliza la tasa efectiva del impuesto corporativo. Entonces, Que no va a ser la misma. exacto, no va a ser la misma. Es analizando ese estado financiero y lo mismo establece incluso la NIC 12, que cuando reveles justamente lo que es el impuesto diferido, también tienes que hacer una compensación entre la tasa del impuesto, la tasa efectiva justamente del impuesto que aparece en el estado de resultados. Y según el Que análisis, surgen justamente de las diferencias temporales, ¿no? y según el análisis que has hecho, ¿cuál sería tu recomendación para nuestros oyentes? No, bueno, ahí, como hemos indicado, ese es el problema. Al existir el IT, lamentablemente, tenemos ese reconocimiento del IVA como un activo y como un gasto, dependiendo justamente del análisis de que uno va a lograr compensar en un periodo futuro de pago. Y que muy posterior, cuando
quieran recurrir a una inversión, este análisis va a surgir justamente el problema con la tasa efectiva. Yo he reconocido un activo y he reconocido un gasto, o simplemente he reconocido el activo en su totalidad. Voy a cambiar justamente mi metodología de análisis porque es la corriente, ¿no? Unos pueden utilizar la tasa nominal, unos pueden utilizar la tasa efectiva, pero ¿cuál es más recomendable? La tasa efectiva. Porque eso se analiza de todo un estado financiero y parte de todo un estado financiero. Pero, no puedes cambiar. Pues, pero si tu IUE es 100 y tú vas a compensar 50, la mitad, y 50 lo vas a llevar al gasto, ¿qué es lo que deberías mostrar en tu estado de resultados? ¿100 o 50? Lamentablemente en Bolivia va a ser 50. Tiene que ser 50. Yo reconozco justamente. Porque lo que están haciendo muchos es reconocer los 100, es decir, y el siguiente año están reduciendo el resultado que viene como efecto del año anterior, haciendo desaparecer el IT. Eso no es correcto. ¿Y cuál sería tu sugerencia en ese sentido? En este caso, solamente, como decía, y considerando hoy en día que tenemos la modificación, ¿no?, a ese artículo donde dice que será compensado tu IT únicamente del pago del IUE que hayas hecho hasta el vencimiento correspondiente. Digamos, a ver, tenías que pagar hasta el 31 de mayo, ¿cómo era? 16 de mayo. Ya, hasta el 16 de mayo. Bueno, diciembre. Ya, digamos, era 100, yo no tengo dinero, he pagado después, entonces va a ir 100% al gasto, a resultados, sí. Por ningún motivo yo podría llevarlo como un activo, porque no tengo el beneficio, porque no he pagado. Pero si lo pagué antes, ahí yo tengo que ponerme a pensar, ya, de estos 100 que yo pagué y tengo el derecho a compensar, ¿voy a compensar el total? ¿O voy a compensar una mitad o un 70%? Ahí tienes que tú ya analizar seguramente un histórico. Ya digamos que quieres llevarlo el 100%. Es decir, si tú vas a compensar el 100%, los 100 va a ir como activo. Y a resultados, nada. Nada. Pero todos están aplicando la PAC 41, ¿no? Todos están aplicando. Lamentablemente están haciendo uso de ese pronunciamiento. Que es oficial. Claro, pero ¿qué pasa? Terminas el siguiente año con un ingreso que te incomoda y no sabes qué hacer con ese ingreso. Sí, y justamente los bancos han optado por el hecho de reconocer un activo, ¿no? Contra el impuesto a las utilidades. Exacto. Porque al igual que como han hecho de no reconocer justamente el ajuste por inflación, el hecho de aplicar una compensación del IUE es crear ingresos que no genera justamente y que afectan al sistema financiero. No corresponde. Por eso su metodología, ese esquema 20 justamente de la ASFI, obliga y muestra la realidad económica del sistema financiero, llevando ese IUE como un activo, como parte justamente de activo en sus estados financieros. Sí. Claro que es lo más correcto. Exacto, eso es correcto. Porque si tú vamos con el PAC 41 y dice 41, pero yo no conozco del 1, el 2, el 40, el 40, no sé si habrá un PAC 42. Pero si utilizamos el PAC 41, tenemos un ingreso que aquí de paso se llama, está viendo, ingreso diferido tributario. Un pasivo. Sí. O sea, ¿qué haces con ese ingreso? Es cuenta de pasivo. Pero al final queda colgada. Se revierte contra un ingreso por compensación tributaria. Por O eso, sea, miras ahí un ingreso en el estado de resultados. pero afectas tus resultados del siguiente año. Exacto. En sí, sí. Y estás distorsionándolo. Exacto. Estás distorsionándolo. Sobrevalúas lo que es el estado de resultados en cierto aspecto. Porque incluso también está ahí el IT. Obvio, es un gasto, pero va a ser un gasto no deducible a ser compensado. Pero por ahí está apareciendo lo que es un ingreso que sobrevalúa justamente la utilidad de la empresa. El PAC 41 te dice, te dice que vas a tener tu gasto IT. O sea, no lo hace desaparecer tu gasto IT. Pero te genera un ingreso que no corresponde para nada. Corresponde. Y ahí lo que hace es netear, digamos, y como tú dices, inflar, digamos. ¿Y en qué momento netea? Porque se expone, ¿no? Se debería poner. Al momento de la compensación, ¿no? Generas un IT, tienes el derecho de compensación, pero reviertes el paso. Pero es incorrecto. Ahora, pasando a otro tema que ya el PAC 41 y estamos con problemas y qué sé yo. Entonces, ¿qué recomendaríamos hoy en día con la normativa actual? ¿Qué recomendarían para que nuestros colegas tengan un buen análisis, una base para saber cuánto de mi IUE yo voy a compensar y cuánto va a ser directamente gasto?
Pero es que eso ya ¿Qué depende de cada sugeriría entidad. Brian? Es que es justamente, y estoy de acuerdo justamente con Oscar, es realizar un análisis histórico de la empresa, de cuánto es el IT que se genera cada año, cuánto es que logro compensar incluso cada año, si es que mi política era aplicar A41, cambiar justamente ese chip de seguir afectando lo que es el resultado, seguir afectando lo que es el balance y lograr reconocer el impuesto sobre las utilidades como es. Si es un gasto que no voy a lograr compensar, se va a exponer a esos resultados. Y si hay una porción que voy a lograr compensar justamente en el siguiente periodo, Activo. se va a reconocer como un activo. Porque cumple con ese concepto de activo tanto con el marco conceptual como incluso con nuestra norma contabilidad número 11, porque define que incluye todos los bienes y derechos de la empresa, ¿no? Entonces es un derecho que yo tengo de compensación que me otorga justamente la ley. Entonces se va a reconocer como un activo si es que pienso compensar en el futuro. Y en este caso yo más bien sugeriría que para poder, que es a lo que me iba, para poder saber cuánto de este IUE voy a compensar y cuánto de este IUE va a generar gasto, ya que he pagado, digamos, un poco tarde, un día después, o me ha cogido a un plan de pagos y he pagado hasta cierta parte el monto. Y la otra diferencia la voy a pagar posterior, ¿no? En los siguientes 6 meses. Digamos, es tener un plan operativo para generar un flujo de ingresos, de gastos, para saber hasta cuánto más o menos tendría yo un resultado, ¿no? Y así, solo así podrías tener ya un monto base para decir, yo voy a pagar esto porque aproximados voy a pagar y voy a poder compensar. ¿No? Esa es la sugerencia que yo daría. Ahora sí, ¿no? Eso ahora es un factor más que hay que tomar en cuenta. Pero antes, yo tuve experiencia, digamos, en unas 2 industrias que trabajaba anteriormente. Hacíamos una proyección, ¿no? Decíamos, mira, este año esperamos que las ventas van a ser similares a las de los últimos 3 años, que han sido tanto. Por lo tanto, el IT va a ser tanto. Y solamente ese porcentaje vamos a poder compensar de nuestro IUE. Un poquito, digamos, se subía y había un mix. Reconocíamos una parte en activo, una parte en gasto, contra la provisión del impuesto. Pero era en base a una planificación. Un plan operativo, ¿no? Sí. Pero siempre yendo al reconocimiento. ¿Es activo, es gasto o es un mix? Nada más. Yo no entiendo hasta ahora y ya he leído como muchas veces y respeto, obviamente. Yo sé que hay muchos fundamentalistas del PAC 41 que me van a odiar, pero no les entiendo por qué lo siguen aplicando cuando para mí es una aberración contable. Yo pienso que lo van a seguir aplicando hasta que surja una correcta, tal vez, forma de registrar, o alguien diga esta es la correcta y sepan cómo hacer y expliquen, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacen? Seguir usando. Solo es reconocimiento. Seguir usando, nada más. Solo es reconocimiento. Hablando justamente de planificación tributaria, ahora ya tienen un beneficio más de parte del IASB, porque han sacado su primera normativa de planificación tributaria. Y si revisan justamente la normativa, establece que se puede cumplir con estos beneficios porque uno no escapa del hecho de querer afectar justamente a un pago que se tiene contra el Estado. Claro. A ver si lo publicamos justamente traducida la normativa y se va a remarcar justamente esos aspectos referente al tema de la planificación tributaria, y más que todo cuando se trata de impuestos corporativos. Bueno, así lo define justamente la normativa. Sí. Bien. Está la versión Y eso podría, Exacto. pero podría apoyar también, ¿no? A lo que En cierto se está sentido, buscando. exacto. Bueno, para terminar, ¿qué podría decirnos Oscar o qué podría dejar a nuestros oyentes? No, es complicado, es como les decía, no hay defensores de un lado, de una línea, de otra línea, Hasta que nazca una correcta, digo. hay otras ideas de usar cuentas de orden, hay otros locos que afectan contra el patrimonio, resultados acumulados, hay de todo, se podría escribir muchos trabajos de investigación, tesis creo sobre este tema, pero bueno, yo me quedo con el tema de solamente ir al tema del reconocimiento, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un activo? ¿Es un gasto? ¿Es un mix? ¿Qué es? Una parte va a ser activo y otra parte gasto. Y yo me quedo en esa línea nada más, que yo lo veo de esa forma, ¿no? Bien simple. Pero bueno, espero que lo que hemos podido hablar hoy día pueda contribuir a que los
los colegas hagan un análisis propio también y también tengan una conclusión que al final favorezca a la correcta presentación de los estados financieros, ¿no? Que es lo que se quiere. Exacto. Bueno, hasta un siguiente episodio entonces. Chao. Nos vemos.